¡Vamos, Pioche! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al puesto 197 de ranking. Recordemos que hasta ahora estos son los puestos anteriores. A medida que va avanzando este ranking se va poniendo cada día más y más interesante. Les recuerdo también que el puesto en el que ubico los países es sumamente personal. Lo que no es personal es la información que les brindo en cada video. Este sí que es un país que absolutamente nadie menciona. Me juego la cabeza que los que estuvieron adivinando debajo en los comentarios antes de que se estrene este video, ninguno la debe haber pegado, pero por lejos. Les tiro un dato como para ir entrando en calor y que vayan descartando algunos países. Nunca ha jugado un mundial de fútbol. O sea que tampoco lo hemos escuchado nombrar como por ahí Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Senegal. Como verás, estoy nombrando todos países africanos. Y te voy a decir más, es un lugar tan olvidado que si de un momento para otro desapareciera del mapa, nadie se daría cuenta. Pero lo más increíble no es eso. Fíjense ustedes que lo más increíble es que este país, en las sombras, es clave para una de las redes criminales más grandes del mundo. Y no estamos hablando de un conflicto interno o de un problema de pobreza como en otros países de ranking. Acá estamos hablando de algo mucho más grande, algo que involucra a las mafias más poderosas del mundo, a carteles de droga, a gobiernos corruptos que en lugar de solucionar el problema lo usan para llenarse los bolsillos. ¿Cómo es posible que un país que no tiene un peso en lo que refiere a la política internacional mueva millones, miles de millones de dólares al año en una industria ilegal como es el tráfico de sustancias, entre otras cosas? Bueno, para entenderlo hay que desglosar un poco cómo llegó a este punto, porque este país no fue siempre así. De hecho, tenía todo para ser un paraíso. Playas de arena blanca, selvas llenas de vida, una ubicación privilegiada en la costa africana, pero algo salió mal. Algo lo condenó a la corrupción, al narcotráfico, a la inestabilidad total. Acá los golpes de Estado son casi una tradición. Ningún presidente logra terminar su mandato sin que alguien, ya sea el ejército, un grupo rebelde o incluso la propia élite política, lo saque del camino. Es como si gobernar acá fuera una sentencia de muerte. Pero lo más increíble es que a pesar de toda esta inestabilidad, hay un grupo que sí logró establecerse y controlar todo desde las sombras. Un grupo que convirtió a este país en un punto clave para el tráfico de una de las mercancías más buscadas del mundo. Por eso, este país no solo tiene un problema de corrupción como los otros. Lo que está sucediendo en este lugar es mucho más grande, porque estamos hablando de criminales actuando desde las sombras. Estamos hablando de un país entero funcionando como una pieza clave en un negocio, en un sistema global que mueve millones de dólares. Un país donde las reglas no existen, donde el poder cambia de manos constantemente y donde los que realmente mandan nunca aparecen en los titulares. Y acá nos surgen varias preguntas, como por ejemplo, ¿cómo se llegó a esta situación en este país? ¿Quiénes están realmente detrás de todo esto? Y sobre todas las cosas, ¿cómo nadie está hablando de este país, que a medida que van pasando los años, se hunde más en todo este caos? El problema de este país no es solo la corrupción ni los golpes de Estado. El problema real es que acá nadie tiene el control sobre su propio destino. Imagínate vivir en un lugar donde el gobierno cambia más seguido que el clima, donde hoy tenés un presidente, mañana te despertás con otro, donde la gente común no tiene voz ni voto porque todo lo que pasa se decide en habitaciones cerradas por unos pocos que manejan el poder como si fuese un juego. En medio de todo este caos hay algo que nunca cambia. Los que realmente mandan no son los políticos, son otros. Son los que controlan los puertos, las rutas y las conexiones con el resto del mundo. Los que tienen el dinero y los contactos para hacer que este país sea un punto clave de negocio que nunca se detiene. Para la mayoría de la gente no hay salida, no pueden elegir, no pueden moverse, no pueden empezar de cero en otro lado porque no tienen los recursos ni la oportunidad. Están atrapados en un sistema que no los deja avanzar. Y esto es algo que no solo pasa en este país. En diferentes escalas hay mucha gente que vive atrapada en todo este sistema. Tal vez este país, a diferencia de otros que ya hemos analizado en este ranking, no se encuentra todo el tiempo en situaciones de guerra, pero sí forman parte de un sistema que de una forma u otra los obliga a ser presos de ese salario que les dan, es decir, son trabajos que los tienen cómodos, con quizá largas jornadas de horarios que no eligieron, que no les gustan obviamente, y si pudiesen emigrarían a otro lugar. Acá yo hago mucho hincapié
porque me identifico mucho. Yo soy una persona que siempre luché por mi propia libertad, pero no libertad en el punto de como un preso o libertad en el punto político de mi ley, sino libertad de poder manejarme mis horarios. Queda muy quemado el hecho de decir de no tener tu propio jefe, hoy en día está muy manoseado, pero realmente yo no quería tener un trabajo tradicional en que todas las semanas trabaje para el sueño de otra persona. Quería hacer algo para mí. No me importaba trabajar incluso más tiempo. De hecho, yo trabajo sábados, domingos, días de semana. Mira, en este momento que estoy grabando el video, son las 9, casi 10 de la noche. No tengo ningún problema, me gusta, lo disfruto. Pero yo quería esto, tener esa libertad de hacer lo que me apasiona. Por lo tanto, esta gente de este país está presa en todo un sistema que no puede salir. Y vos que estás del otro lado sí lo podés hacer. Por eso aprovecho esta situación muchas veces para dar un mensaje, como lo he hecho en otros videos también de mi canal, independientemente de la plataforma que yo tengo, que siempre obviamente aprovecho para recomendarles. Yo tengo una plataforma que es La Llave del Mundo, que ahí ustedes pueden aprender a generar ingresos online, hacer networking con otras personas como yo, que yo también estoy ahí dentro, para intercambiar información, para que te ayuden en el camino, cualquier duda que tengas y demás. Pero más allá de todo eso, no hace falta que me compres a mí, tenés información gratuita por otros lados si querés, como quieras. Si querés venir con la plataforma mía, encantado, sos bienvenido o bienvenida. Si no, el mensaje es el mismo. Busca algo por tu cuenta, no seas un peón más de la cadena. Vos tenés la posibilidad, esta gente no tiene la posibilidad. Por ende, valorá la situación en la que vos estás. Cualquier cosa que quieran saber más información sobre lo que yo te puedo ofrecer, porque después tenés millones de miles de formas de capacitarte o de buscar tu camino, si querés venir conmigo y la plataforma que he creado, al link te lo voy a dejar debajo en la descripción. Ahora enfoquémonos de vuelta en este país. Hay algo que es aún más oscuro, y no estoy hablando de color de piel para algún pelotudo capaz que dice. Me refiero a algo que no se ve en los medios de comunicación, porque literal nadie habla de esto. De hecho, me costaba buscar información al respecto de este país, por ende valores este video. Y esta es la razón por la que este lugar sigue hundido en el caos. Porque cuando un país entero funciona como una pieza clave de un negocio multimillonario, hay fuerzas muy poderosas atrás que se aseguran cada año que nada cambie. Y los que intentan cambiar un poco este sistema no terminan para nada bien. Entonces surge la pregunta, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Cómo es que nadie en el mundo, o por ahí en el continente africano, interviene en este país? Porque acá no es solo la inestabilidad del gobierno o la corrupción, sino que estamos hablando de un país que se convirtió en el eslabón perfecto en un negocio que mueve mucha más plata que varias economías juntas. Y lo más impactante de todo es que a simple vista nadie se da cuenta. Porque tiene que ser así. Es un país chico, sin industria, sin una economía fuerte, sin un peso político real en el mundo, pero es justamente eso lo que provoca la situación por la que está pasando. Porque en un lugar donde el gobierno cambia constantemente, donde la ley es solo una sugerencia y donde la mayoría de la población está demasiado ocupada tratando de sobrevivir, es muy fácil hacer que ciertas cosas pasen desapercibidas. Y eso es lo que lo convirtió en la puerta de entrada a Europa de una de las mercancías más lucrativas del mundo. Durante años, este país ha sido un punto clave en el tráfico de sustancias a gran escala. ¿Cómo es posible que un país africano con recursos limitados y sin infraestructura avanzada tenga un rol tan importante en un negocio que parece estar dominado por carteles latinoamericanos y redes europeas? La respuesta es simple: ubicación y control. Este país está estratégicamente ubicado en la costa atlántica de África, con puertos perfectos para recibir cargamentos sin que nadie haga preguntas. No hay fuerzas de seguridad fuertes, no hay una estructura estatal que pueda frenar lo que pasa, y los que deberían hacer algo al respecto son los primeros en asegurarse que todo siga funcionando sin problemas. Policías, militares, jueces, políticos, todos tienen un precio, y si no lo tienen, no dura mucho en el cargo. Pero lo más curioso de todo es que este país es tan frágil políticamente hablando que no necesita ni siquiera un gran cartel operando en la cima de su gobierno o dominando su territorio. Acá hay una gran organización criminal comandando todo desde las sombras. Lo que hay en este país es un vacío de poder absoluto, y ese vacío es perfecto para que los grupos más grandes del mundo vengan a este lugar, usen lo que necesiten y se vayan sin dejar rastro. Pero hay algo más turbio todavía, algo que va más allá del narcotráfico y que muestra hasta qué punto este país está fuera de control. Porque cuando el Estado no existe, hay otro tipo de negocios que empiezan a surgir. Negocios que no solo destruyen el presente, sino que directa o indirectamente aniquilan el futuro de las próximas generaciones. Y lo peor de todo es que una vez que empiezan, es casi imposible detenerlos. Pero el comercio de sustancias no es lo único que destruye a este país, porque cuando un lugar cae en el caos absoluto, aparecen otros negocios, negocios donde la vida humana es un simple recurso.
Acá no solo se trafican sustancias, también se trafican personas. Este país es uno de los principales puntos de partida para la trata de personas en la región. Miles de personas, muchas veces engañadas con promesas falsas, terminan siendo trasladadas a otros lugares para trabajar en condiciones de esclavitud. Y lo más oscuro es que este no es un problema nuevo, lleva décadas pasando. Lo único que cambia es el destino de las víctimas. A veces van a Europa, a veces a Medio Oriente, a veces a otros países de África, pero siempre con el mismo final, una vida que no eligieron, donde no tienen escapatoria. El Estado, que ya está debilitado por la corrupción y los golpes de Estado, no solo es incapaz de frenar esto, en muchos casos es cómplice. Las redes de tráfico de personas necesitan puertos, necesitan permisos, necesitan caminos seguros, y en un país donde todo se maneja con plata, es fácil comprar las voluntades necesarias para que nadie haga preguntas. Pero no solo son adultos los que caen en este sistema, hay algo todavía más perturbador. En muchas zonas rurales hay familias que directamente venden a sus hijos, no porque quieran hacerlo, sino porque sienten que no tienen otra opción. La pobreza es tan extrema que muchas personas terminan creyendo que entregar a un hijo puede ser su única posibilidad de sobrevivir. Y mientras todo eso pasa, el mundo mira para otro lado. Fíjense qué irónico, no hay marchas, no hay discursos progresistas, ahí no se ven a los socialistas luchando, haciendo posteos, no hay presión internacional, no aparecen los demócratas, nadie aparece para frenar lo que está pasando. Porque al final este es un país insignificante para las grandes potencias, no tiene recursos estratégicos, no tiene una economía fuerte, no tiene nada que lo haga relevante a nivel global. Es un país fantasma. Y los países fantasmas suelen ser utilizados, explotados y descartados sin que nadie se dé cuenta. Pero volvemos a la pregunta, ¿cómo llegó a este punto? ¿Por qué ningún intento de cambio en el pasado ha funcionado? Porque sí, hubo intentos, hubo líderes que quisieron hacer las cosas de una forma diferente. Pero cuando un país se vuelve una pieza clave para los negocios más turbios del mundo, las reglas del juego cambian. Y lo que pasó con esos líderes es una muestra brutal de lo que sucede a cualquiera que intente romper el sistema. En este país el cambio nunca llega. Y cuando alguien intenta hacerlo, desaparece. Literalmente. Hubo líderes que quisieron romper con la corrupción, cortar con los lazos de los traficantes y poner orden en el caos. ¿El resultado? O los mataron, o los derrocaron en golpes de Estado, o terminaron exiliados sin poder volver nunca jamás al país. Porque cuando un país se convierte en una pieza clave dentro de un sistema de negocios ilegales que mueven miles de millones, hay fuerzas que se aseguran que nada cambie. Fuerzas que no aparecen en los diarios, pero que tienen más poder que cualquier gobierno. Y así es como este país sigue atrapado en un ciclo sin fin. Golpes de Estado, gobiernos que duran meses, pobreza extrema, tráfico de drogas, tráfico de personas, y lo peor es que no hay ninguna señal de que esto vaya a mejorar. Al contrario, cada vez que aparece una oportunidad de cambio, el mismo sistema se encarga de hundirlo aún más. Pero lo más impactante es que casi nadie habla de esto. Es un país que no aparece en las noticias, que no genera titulares, que el mundo decidió ignorar. Un país donde la vida humana vale menos que una promesa vacía, donde la gente sobrevive día a día sin esperar un futuro mejor. Y ahora llegó el momento que todos estaban esperando. Llegó el momento de revelar de qué país estuvimos hablando en todo este video. Hoy, en el puesto 197 de este ranking, tenemos a Guinea-Bissau. ¿Conocías la existencia de este país? ¿Sabías dónde ubicarlo en el mapa? Por las dudas, esta es la ubicación del país en el continente africano. Déjame tu comentario acerca de si crees que en algún momento esto va a terminar y va a terminar este ciclo negativo en el que se encuentra este país, o si tenemos para rato y vamos a ver más de lo mismo en este lugar. Te voy a leer en los comentarios. Por último, no te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones de este ranking que cada día se va poniendo más interesante. Si querés ver los puestos anteriores que estuvimos analizando, te voy a dejar acá la lista de reproducción. Que es increíble cómo ustedes van aprendiendo en el camino y encima esto se va poniendo cada día más emocionante. Te veo la próxima, Giocho. Nos fuimos, Giocho.